Como pueden ver, el fútbol sigue haciendo una competencia fuerte, es el fútbol para la iglesia. As you may see, soccer is a strong competitor with attendance to services. There's a soccer game tonight. Pero los felicito a ustedes que escogieron la mejor parte. But you choose the best part. Esta noche queremos dar la bienvenida a un grupo de hermanos que vienen de la ciudad de Indianápolis. Tonight we'd like to welcome a group of friends coming from Hermanos misioneros, Indianapolis. y queremos darle la bienvenida. Vienen con Todd, que es un gran amigo ya de mucho tiempo. They come with our Entonces, friend Todd. por favor, démosles un aplauso de bienvenida. So welcome. Bienvenidos a Costa Rica. Welcome to Costa Rica. Los que por primera vez vienen, algunos ya son clientes frecuentes. Some have been here several times. Y la mayoría son nuevos. Algunos han repetido, ya han venido una o dos veces, pero la mayoría es primera vez que están con nosotros. Most have never been here. It's the first time with us. Bien, si alguien más viene por vez primera, quisiera ponerle un poquito en antecedentes de lo que está pasando. If somebody else is coming for the first time, I'd like to give you some background of what we've been talking about. Estamos enseñando sobre un tópico, un tema que es muy importante en la Biblia. We've been talking about something relevant in the Bible. Está en el libro de It's Gálatas in the book of Galatians. y se llama el fruto del And Espíritu. it's called the fruits of the Spirit. El fruto del The Espíritu. fruit De of eso the hemos estado. Spirit. Hemos dicho cosas que yo quisiera seguir recalcando cada vez, las voy a repetir durante todo I'd like este to estudio. underline several things during this series of preachings. Una de esas cosas que quiero repetir, por ejemplo, es que el fruto del Espíritu es la única evidencia real y genuina de la llenura del Espíritu Santo en One of algo. the things I'd like to emphasize is that the fruit of the Spirit is the only evidence of the fulfillment of the Holy Spirit, No los dones como mucha gente piensa. and not the gifts. La gente se impresiona más por la persona aquella que Dios usa haciendo milagros o profetizando, cosas como esas. People feel impressed about people prophesying or making miracles. Pero los frutos del Espíritu son más importantes que los dones del But Espíritu. the fruit of the Spirit is even more important, Porque el fruto del Espíritu básicamente es el retrato del carácter de Jesús. because it is the character of Jesus himself. Y cada uno de ellos habla de una virtud del mismo Jesús. And each one of them talks about a virtue of Jesus himself. Entonces, empezamos en el orden que tiene que estar primero el amor. So we began in the right order, starting with love. Mas el fruto del Espíritu es amor. The fruit of the Spirit is love. It Tuvimos begins with this one. bastante tiempo, nos detuvimos ahí para hablar qué tipo de amor y cómo funciona esto. We studied the different kinds of love and how it works. ¿Cuál seguía? Después, ¿cuál era el segundo fruto? And then the second one, which one El is gozo, joy. el gozo. Y hablamos que también qué tipo de gozo era y todo. And we talked about joy. Tercero, And then the third one, paz. peace. Eso, cuando hablamos de eso, el We domingo. talked about that one on Sunday. Bueno, y hoy And tonight, uno muy importante, there's one very important, paciencia. patience. ¿Cuántos han pedido paciencia alguna vez? How many have lost patience at least once in a while? ¿Cuántos habrán dicho alguna vez, Señor, dame How many have paciencia? said, Lord, give me patience. Dame paciencia con este, Give me patience with this one, con alguien ahí, que with le- someone, o con algo. or with something. Gente que por el trabajo que tiene, y Señor, dame paciencia. People that asks for Pero patience because casi of siempre its pedimos work. paciencia por alguien, que es el que nos roba la paciencia. Most of times it's because of someone who steals our patience. Y entonces es una palabra que está muy fácil en los labios de las personas. So it's a word that comes easily to people's Dame lips. paciencia con este chiquito, Give me ¿verdad? patience with this boy, O qué paciencia tenés para hacer las cosas. or you're so patient Entonces, to do things. igual que los otros dones o virtudes que vimos Just like antes, with the other gifts or virtues, hay que ponerlo en el lugar, en la perspectiva correcta. we need to put it in the right place. Tenemos que entender, cuando hablamos de la paz, dijimos que no era cualquier paz. When we talked about peace, we clarified it's not just any. Si es un don del Espíritu, tenemos que estar seguros qué tipo de paz de la que estamos If hablando. it is a gift of the Holy Spirit, we need to clarify which one is it. No era cualquier alegría o cualquier gozo, It is es not un gozo just diferente, especial. Any joy, but it's a different kind. Esta paciencia seguramente que es diferente también a la que habitualmente hemos experimentado. And this patience is different than the ones we have experienced, probably.
Siempre les digo que me gusta asomarme por la ventana y ver qué piensan afuera. I always like to see outside and look for thoughts of Y other aún people. algunas personas sin conocimiento de Dios, me gusta ver las cosas que piensan o dicen acerca de estas cosas. And I like to see what thinkers and famous philosophers say about this. Por ejemplo, Isaac Newton, Isaac Newton, for que example, fue matemático y físico mathematician, inglés, británico, physicist, British, él decía, sí, sí he hecho descubrimientos invaluables. he said, I have found amazing things, Dice, pero ha sido más por tener paciencia que por cualquier otro talento que haya tenido. but the talent I have used the most is patience in all of those findings. Él atribuía más a su paciencia que a sus habilidades. He ascribed more to patience than his own skills, the fact that he found different things. Tal vez no tenga mucho sentido ahorita eso que estoy diciendo, más adelante sí. Maybe it doesn't make a lot of sense, Y but later you will understand. un filósofo alemán de apellido Kant A decía German philosopher, he said, algo muy cierto. Dice, la paciencia es la fortaleza del débil patience is the strength of the weak one, y la impaciencia la debilidad del fuerte. and impatience the weaknesses or the weakness of the strong one. ¿Cierto o no? Oiga, la paciencia es la fortaleza del débil, Patience is the strength of the weak one, la impaciencia la debilidad and del fuerte. impatience the weakness of the strong one. Benjamin Franklin, por otro lado, dijo alguna vez, Benjamin Franklin, he said, quien tiene the paciencia one who has patience obtendrá lo que desea. will get what he wants. Pero la frase que más me gusta es anónima. And there's an anonymous one that I like the most. No sabemos quién, cuándo, ni dónde, ni cómo, We don't know who said it, pero es una frase maravillosa. but it's a wonderful phrase. Dice, si cuando fuiste martillo no tuviste clemencia, If when you were a hammer you were not merciful, ahora que eres yunque tienes que tener paciencia. now that you're like a piece of iron, you Cierto, must ¿verdad? have patience. O sea, ahora aguante. And now you must struggle. Hay básicamente tres perspectivas diferentes de la paciencia. There are three perspectives in this matter. O sea, se entiende diferente, depende en el ámbito que se... It is understood according to the environment. Por ejemplo, en el ambiente completamente o plenamente secular, en el mundo, For example, outside in the world, in the secular, according to the secular perspective, la idea de paciencia patience tiene que ver con pasividad y resignación ante las dificultades. is more related to holding on to the things that happen to you, to the adversities. Lo que diría un diccionario, por ejemplo, Wikipedia, que es el diccionario de internet, For example, in the Wikipedia, dice, la paciencia es la aptitud que lleva a algunos humanos a poder soportar cualquier contratiempo y dificultad. it says patience is the skill taken to several human beings to struggle before any adversity. Entonces, probablemente si usted abre un diccionario no teológico, no bíblico, So if you open a dictionary, not related to the Bible, básicamente lo que va a entender por paciencia es la virtud de saber sufrir con resignación. you will understand this as suffering with resignation. Por ahí va a andar lo que se entiende por paciencia allí. And this is what the world understands as patience. Tenemos la segunda manera de ver la paciencia, Now we have the Yes. second way to see patience. la forma tica de ver la paciencia. In our case, the Costa Rican way to understand patience. Para el costarricense, And to Costa Ricans, paciencia es patience sinónimo de lentitud. is a synonym to slowness. Pero estoy diciendo esto porque cuando usted lea la Biblia, usted lee una palabra como esa, ¿cómo la entiende? This is important because it defines the way you understand things when you read the Bible. Usted nada más lee en la Biblia, tenga paciencia. You read the Bible, have Pero, patience. ¿cómo usted entiende la paciencia? Como lee en los diccionarios que hay allá afuera, la Real Academia Española o cualquier. How do you understand it? Which is the definition you have in your mind? O como nos enseñaron nuestros abuelos, qué paciencia tenés para barrer, qué Is it paciencia para hacer las The cosas. Costa Rican way, meaning slowness, or the worldwide perspective? Qué lento que sos. O la perspectiva bíblica de And paciencia. there is also the biblical perspective for patience. Interesantemente, la palabra paciencia es una palabra típicamente cristiana. This word is typically Christian.
Ni siquiera en el griego antiguo se encuentra la palabra paciencia. It's not even in the old Greek language. Es una palabra nueva. Prácticamente nace con el cristianismo la It's a palabra. new word defined from Christianity, Y se ve como una virtud en el cristianismo, interesantemente. and it is seen as a virtue, Porque para los griegos la paciencia no era una virtud. because to Greek it was not a virtue. Todo lo contrario. It was quite the opposite. Se veía como una debilidad la It was seen la as a paciencia. weakness. Y entonces en el cristianismo se ve como una virtud. But in Christianity it's a virtue. Imagínese usted que, por ejemplo, los grandes filósofos griegos, The Greek philosophers, Aristóteles, por ejemplo, Aristotle, pensaba que un gran hombre he thought that a great man tenía que hacer todo lo humanamente posible por vengarse. had to do something possible to get his revenge. Que un hombre de verdad nunca puede dejar que una cosa suceda sin reaccionar. A real man could not react La- against something. La venganza se veía como más bien era una virtud en los hombres. Vengeance was considered a virtue Y among men. la paciencia bíblica enseñaba totalmente diferente. Biblical patience taught absolutely the opposite. Ahora, en el cristianismo, por otro lado, Now in Christianity, a diferencia de cómo el mundo entiende la paciencia, in defining it in another way, la paciencia no tiene nada que ver con pasividad en la Biblia. patience is not related to being passive. Es una palabra dinámica y activa en la Biblia, la palabra paciencia. It's dynamic word. Parece una contradicción. It seems like a contradiction. Definitivamente el punto de vista bíblico lo que quiero decir es totalmente diferente a cualquier otra forma en que se entiende The la paciencia. biblical point of view is different from any other way to understand patience. Y no podemos leer la Biblia y leer paciencia con un concepto de cualquiera de esos. And we cannot read the Bible using the worldwide perspective. Vea el problema que tendríamos si leemos esa palabra fuera de su contexto. Now see what the problem is if we take things out of the context. Hebreos 12:1 Hebrew dice, por tanto nosotros también, chapter 12. Therefore, since we teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, are surrounded by such a great cloud of witnesses, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles. Ahora oiga, si una persona no entiende la paciencia bíblica, esto le va a provocar un conflicto mental. If you do not understand the biblical perspective, this is confusing. Porque lo que sigue es, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. And let us run with patience the race marked out for us. Un entrenador le diría a su discípulo, mira, corra con paciencia. A coach would tell his disciples, run with qué entendería? patience. What would he understand? O sea, que en cámara lenta. Run with patience, in slow motion or something like that. No, lo que está diciendo desde el punto de vista bíblico es corra, no, puede ir espantado, vaya rapidísimo. What he's saying is you can run fast, Pero la paciencia bíblica, but biblical patience, si tiene algún sinónimo, if it has a synonym, sería probablemente algo como would be something like perseverancia. perseverance. Cuando usted lee la palabra paciencia en la Biblia, When you read the word patience in the Bible, la mejor forma de entenderla the best way to understand it no es lentitud, is not como los slowness, ticos, like with the Costa Rican definition. no es soportar resignado como Wikipedia. It's not just bearing pain with resignation. Es la misma palabra, habría que leerla ahí porque es una palabra que en el Antiguo Testamento no aparece, aparece 2 veces en el libro de Job. It is a word you cannot find in the Old Testament. Well, just 2 times in the book of Job. Y luego aparece en Apocalipsis y en las cartas, en los evangelios no aparece. Then in Revelation, but in the Gospels you cannot find it. Y esta palabra es una palabra compuesta de 2 palabras griegas, And it is a word made out of 2 words. que es macros It's made of the word macros y tumia. and tumia. Y macro, ¿a qué le suena? And macro means something big, Macro, grande, largo. large. Y tumia, que es ánimo. And the other word means temperament. Entonces sí, la palabra bíblica para paciencia es macrotumia. So the biblical Es- word is Es un concepto, ¿cómo lo traducimos? It's a Largura de concept. ánimo, ¿qué será?
¿Qué quiere decir como ánimo grande? ¿Cómo lo traducimos? How would you translate this? Largueza de ánimo. Bueno, al final como es un concepto, parece que lo que quiere decir es un ánimo, alguien que no se desanima. It's like someone who does not get easily discouraged. ¿Qué sería macrotumia? Largo y ánimo. It's someone who can persevere. Si hacemos la traducción literal, como que no tiene mucho sentido. It doesn't make a lot of sense if we literally translate Ánimo it. grandísimo. Más bien, seguramente el concepto es que nunca se desanima. Now the concept here is someone who does not get easily discouraged, Incapaz de desanimarse. Por ahí not anda. able to get ¿Verdad? discouraged. Y entonces encontramos montones de definiciones por ahí, pero la bíblica es la que nos interesa. And then we find a lot of definitions, but we're interested in the Bible. Esta palabra entonces, macrotumia, This word no incluye para nada does not mean ni pasividad ni resignación. lack of action or resignation. Nuestra paciencia, la paciencia que es un fruto del Espíritu, Patience, which is a fruit of the Spirit, es totalmente igual como la paz. ¿Se acuerda que dijimos? Jesús dijo, les doy una paz que el mundo no les da. do you remember Jesus once said, I'm going to give you peace that the world cannot give you? Mi paz es diferente a la que da el mundo. The one I give is different than the one you get in the Pero world. podemos decir, la paciencia que yo les doy es diferente a la que pueden encontrar en el mundo también. We can also say the patience God gives Ahora imagine, is different. es imposible de producir Now it is humanamente. impossible to be humanly produced. Usted no puede hacer ejercicios para tener paciencia. You cannot work out to get O it. sea, no hay una disciplina espiritual para tener You paciencia. cannot practice a spiritual discipline to get patience. Esta paciencia aflora de forma natural en una persona This patience comes naturally cuando tiene una relación significativa con el Espíritu Santo. when the person has a meaningful relationship with the Spirit. ¿Se acuerda como les he explicado? Es una reacción. It is a reaction. A diferencia, las obras es lo que yo construyo. The works is what I do, El fruto es lo que nace. but the fruit grows. Nace como la consecuencia de algo. It grows as a consequence of ¿Verdad? something. Y así decimos, fruto es la consecuencia de algo. So the fruit is the consequence El, of fru- something. el fruto del vientre, The fruit of the womb, el fruto del the trabajo, fruit of your work. ¿verdad? Y uno dice, esto es fruto de tus acciones. And you por can ejemplo. say this is the fruit of your actions. Bueno, aquí el fruto de la paciencia Now the fruit of patience es el resultado que se da de forma natural is the result that naturally comes por acercarme tanto al Espíritu for Santo. getting closer to the Holy Spirit. Así que usted no tiene que hacer nada, no tiene que esforzarse, no tiene. You don't have to make an effort or Y something. entonces viene de And then- forma natural y sin que usted lo pueda producir o manipular. It naturally comes, you cannot produce it or manipulate it. Comienzan estas virtudes a aflorar en su vida. Those virtues start showing in your life. ¿Cuántos alguna vez se han dicho, por ejemplo, How many of you have said, porque cuando uno viene a Cristo, cuando uno se convierte, because when you come to Jesus, uno mismo es sorprendido de pronto. you're surprised suddenly. De pronto uno pasa algo y uno Something happens. se queda pensando, mira, yo, qué raro, en otro tiempo hubiera dicho And you tal cosa. think, if I were not a Christian, I would have done something different. Y no es que usted hizo un esfuerzo ahí, no voy a volver a decir. And you didn't make an effort by saying, I'm not going to say this or that again. De pronto comienzan a cambiar muchas cosas ahí adentro, pero no es usted. Things start to change in your life, but it's not because of your own effort. Usted seguramente habrá dicho alguna vez, en otro tiempo hubiera hecho un alboroto yo aquí. You probably said, in some ¿Sí other o no? times I would have made something violent here. Dios libre, en otro tiempo me digan eso a mí. If someone had said this to me Pero ahora in de the past, pronto, I would have reacted ¿qué es lo differently. que está pasando? ¿Por qué ahora estás reaccionando diferente? But ¿Qué why cree is que it está that you pasando? react differently now? ¿Cómo What's es- going on? ¿Cómo es que los niveles de tolerancia están creciendo? How is it that your tolerance grows? ¿Cómo es que ahora en medio de un conflicto ya no nos desesperamos ni pasamos llorando pues, y de pronto tenemos paz? How is it that now you do not despair? ¿Qué es lo que You está have peace pasando? in Lo your que está heart. pasando What's es que happening is, la cercanía suya con Cristo Since hizo que you're el Espíritu Santo viniera a su vida close to Jesus, the Holy Spirit came to your life, y el Espíritu Santo comienza a producir and He started estas virtudes en producing nosotros. these virtues in your life. Un cristiano promedio, The average Christian, yo no sé si han visto, ahorita hay un programa en televisión, there's a TV show se right llama now, Superhumanos.
is called Superhumans. No sé si lo habrán visto. I don't know if Superhumanos. you've seen Y it. entonces buscan latinoamericanos They look for people in Latin America, que hacen cosas extraordinarias, people who do extraordinary things, que hacen cosas que un ser humano promedio nunca podría hacer. things that the average human being cannot do. He visto varios ahí, I have seen several. qué sé yo, el hombre más rápido del mundo con pistola así, pero está desubicado porque en tiempo de los vaqueros hubiera sido una bendición, ahora no sé para qué quiere eso. The fastest man with a gun would have been a ¿Sí? blessing in El hombre más rápido del mundo disparando. Pero ya no the hay, Old West. ya no hay duelos, eso hubiera sido en el tiempo de Jesse James y eso, no sé ahorita de qué le sirve al hombre, pero es el hombre más rápido del mundo. But he's the fastest man in the world with a gun. Y entonces andan buscando gente extraordinaria. And they look for extraordinary people. Pero le voy a decir una cosa, un cristiano promedio But the average Christian es una persona extraordinaria, is an extraordinary person. es sobrehumano. It is a superhuman. Su capacidad de amar es extraordinaria. His skills to love Su, are extraordinary. su capacidad de perdonar es extraordinaria. His skills to forgive are extraordinary. La paz que puede tener en medio de las crisis o The dificultades es peace in the middle extraordinaria. of difficulties is extraordinary as well. Y la paciencia que tenemos es extraordinaria. And the patience is extraordinary as well. La perseverancia que tenemos. The perseverance, O sea, a pesar de todo. in no ten- spite of everything. Y esto, la persona más sencilla del mundo que usted traiga a The la iglesia. simplest person in the world that you bring to Christianity Pudo ser una persona llena de complejos y llena de problemas de toda clase. could have been a person with a lot of Viene, se problems. acerca a Cristo, Comes to Jesus, la llena del Espíritu Santo. filled with the Holy Y Spirit. esta persona de pronto se vuelve un roble, una persona fuerte. And then that person becomes someone strong. ¿Se acuerda que fue lo que pasó con Pedro, por ejemplo? That happened to Peter. Pedro era for example. voluble, era rápido para cambiar de estados. He changed his character so easily. Y por eso Jesús le cambió el nombre. And then the name was changed. ¿Verdad? Jesus De, changed de his name Simón, se llamaba Simón, from Simon, que era junco, which era means like a esas cane, cañitas que están a la orilla de los ríos que se mueven. like a cane Eso, moved by eso the quería decir, wind. eso quería decir Pedro. Y así era Pedro. And that's the way Simon was Y in the Jesús past. él le pone el apodo. Eso de andar poniendo apodos, qué feo que es, pero Jesús le andaba poniendo Then apodos a la gente. Jesus put a nickname on Peter. Y Jesús le puso Pedro, que quiere decir piedra. Peter, which means rock. Quiere decir piedra. Y fue una manera de decir, usted ya no va a seguir siendo ese que se hace un It día was para like a way to say, you will not bend over with the wind. otro. Y eso sucedió. And that's what Por happened. supuesto, cuando llegó el Espíritu Santo a la vida de Pedro, hizo de Pedro un hombre firme, And then he was a steady man sólido, when the Holy Spirit estable came. He was emocionalmente. stable, emotionally speaking. El trabajo del Espíritu Santo. And that's the work of the Holy Spirit. Entonces, la paciencia es esa virtud que el Espíritu Santo pone y desarrolla en nosotros, So patience is that virtue the Holy Spirit put in us, que nos permite pasar por situaciones caóticas o de crisis allowing us to go through difficult situations sin derrumbarnos without falling in despair y sin claudicar, and without giving up. sin rendirnos. Without giving up. Aunque sentimos que todo el mundo se nos vino encima, Even if we feel the whole world is against us, una fuerza por dentro we have strength que nos hace continuar adelante siempre. to keep on going. Oiga, ¿quién no querría eso? Who would not want that in his own life? Interesantemente, la palabra paciencia The word patience en latín in Latin es pati y patiens. Patiens, de ahí viene paciente. now it comes from a root from where the word patience comes, Y patiens quiere decir sufrir en latín. and it means suffering. De ahí viene la palabra paciente en los hospitales. That's from where the word Entonces, patient, Paciente, de paciencia viene. Ve que la from a misma raíz. patient of the hospital Quiere comes. decir el que sabe sufrir. It means the one who knows how to suffer. Fue la palabra que llegó a usarse después para la gente que está en un hospital. It's the same word used for people Paciente. in the O hospitals. sea, persona que sabe sufrir. A person who knows how to Con una suffer, capacidad especial para sufrir. with special skills to suffer. Entonces, la fuente, ¿cómo adquirimos? A ver, para empezar, ¿cuántos creen que vale la pena tener ese tipo de paciencia? How many of you think that it's worthwhile to have Macrotumia. patience? Macrotumia.
Usted entenderá ahora tal vez por qué muchas veces en la vida no terminamos lo que empezamos. Now you can understand why sometimes in our lives we do not finish what we start. ¿Qué nos faltó? What did we lack of? Esta paciencia. Patience. This one. ¿Por qué fracasamos donde otros tuvieron éxito? A ver, explique. Why do we fail in fields where others succeeded? ¿Qué nos faltó? Paciencia. We needed patience. Ahora, usted tiene idea, con esa virtud en nosotros, bien With desarrollada, that virtue in our lives, ¿cuánto podría cambiar la vida de nosotros? do you know how much our lives can Y be la vida de la changed? gente que está alrededor. And the lives of people around us? ¿Necesitamos o no necesitamos eso? We need this kind of patience. Definitivamente. Definitely. Eso hará la gran diferencia. Una persona que sin paciencia se rinde aquí, Someone without patience en una carrera de 1000 metros se rinde a los 25 metros. easily gives up. Con macrotumia usted llega hasta la meta y puede cruzar un poco más. With patience, you can run the race. Entonces, es algo que realmente deberíamos pedirle, Señor, yo necesito eso. So we should ask the Lord for patience. Pero que yo la mayoría de la gente que oigo pidiéndole paciencia a Dios, Most of people asking for patience es la paciencia de secular. is like the one with the definition of the world. Ay, dame paciencia con este marido. Give me patience with this husband. Paciencia para soportar una pega ahí Give al me parto de la vida. patience to endure. Eso no tiene gracia. That's not really the point. Dios dice, no, ¿para qué le voy a dar eso, no, hombre? Un mártir ahí. No. Esa paciencia no. It is not that kind of patience. Es la paciencia fruto del Espíritu Santo. la que It's the necesitamos. fruit of the Holy Spirit we're talking Macrotumia, about. largura de ánimo, super perseverancia. It's the skill to endure. ¿Cómo la tenemos? How do we get it? Bueno, igual que el amor, Just like with love igual que el gozo, and with joy igual que la paz, and with peace, no hay forma de reproducirla. it de ninguna cannot manera. be produced by effort. Solo hay una vía. There's only one way. Hay que llegar a Cristo. We need to go to Jesus, Cristo nos llena con el Espíritu Santo. and Jesus fills me with the Holy Spirit. Y en la medida que nosotros nos rendimos al Espíritu And Santo, as we surrender to Him, Él comienza a llenar nuestra vida con He eso. starts filling up our lives with that, Paz, with peace and joy. gozo. Y el Espíritu Santo comienza a llenar la vida de una And the persona Holy Spirit con starts estas filling virtudes our lives with these virtues. y la convierte en un superhumano. And then you become a superhuman. Siempre a mí me impresionó mucho I was always impressed cuando uno lee la historia del cristianismo when we read the story of Christianity y lo cruel que fue el Imperio Romano con el and cristianismo, how cruel the Roman Empire was, la Inquisición y después and muchas the otras Inquisition persecuciones. and other persecutions. Pero es más que impresionante But it is more than impressive ver la actitud de los cristianos ante la tribulación y el dolor. seeing the attitude of Christians before tribulation. Todavía está escrito en los libros de la historia. It is written in books of history. Los cristianos eran las únicas personas que entraban al Coliseo romano, Christians were the only people getting into the Colosseum in Rome, donde iban a ser devorados por los where they leones. were going to be devoured by Pero the lions. ahí no lanzaban solo cristianos, But there were not only Christians there. otras razas que el imperio There were consideraba other people there insignificantes para ellos y ladrones y considered insignificant otro or tipo de delincuentes. criminals. Iban al Coliseo también. They were also thrown into the Colosseum. Pero los historiadores siempre escribieron con admiración y con un grado de confusión. But historians were always admired and confused ¿Por qué los cristianos entran cantando? because Christians got into the Colosseum singing. ¿Por qué entran cantando? Why were they singing? Porque los gritos de terror de los otros grupos se escuchaban desde lejos. Other people were terrified, Y los cristianos entraban juntos, las familias, y entraban cantando. but al the whole Coliseo, families families got into the Colosseum alabando a singing, Dios mientras soltaban los leones y ellos alababan a praising Dios. God before the lions. Superhumanos. Superhumans. No hay dinero para que usted pueda hacer eso. There's no money to buy that. Lo que pasa es que en momentos de crisis y de tribulación el Espíritu Santo viene y llena con esas In virtudes la vida moments de la of persona. crisis and tribulations, the Yes. Holy Spirit comes to our lives, Totalmente sobrenatural y extraordinario. and this is supernatural. Ahora, este no es un don como las lenguas This is not a gift such as o tongues la profecía.
tongues or Puede prophecy. ser que usted en un momento, en una oración, ahí se comenzó a hablar en lenguas. It might be that in the middle of a prayer you start speaking in tongues. No hay proceso, preparación, no hay nada. There is no process or preparation. Es un don, un regalo del Espíritu It's Santo. a gift of the Holy Spirit. O podría ser otro don que de la noche a la mañana usted de pronto lo tiene ahí You ya. might overnight get a gift Bueno. from the Holy Spirit. La paciencia no es así. But it is not so with patience. Usted no puede orar, Señor, dame paciencia. You cannot pray, Bueno. God, give me patience. Sí puede allá usted. Well, you can do it. ¿Por qué? Santiago lo explica. Nonetheless, according to what we're going to read, James chapter 1 verse 2, Hermanos míos, it says, "My brothers, considérense muy dichosos consider it pure joy cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. whenever you face trials of many kinds." Oiga la locura del Evangelio. Listen to the madness El of the Evangelio, gospel, so to speak. decía el apóstol Pablo, es locura para el que se pierde. Esto no lo puede entender cualquiera. Paul said the gospel was madness to those who got Pues lost. una cosa, toda una contradicción parece. It sounds like a contradiction. Dice, oiga, considérense muy dichosos Consider it pure joy cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas. whenever you face trials of many kinds. ¿Quién se siente contento? Qué bueno, vieras qué buena prueba, me está llevando el diantre. Who says, "Oh, I'm suffering so much. Mentira, This ¿quién? is so good"? ¿Quién se alegra quién se alegra cuando se queda sin trabajo? When someone loses his job, Y llega a la casa, mi amor, me echaron, qué bueno. have you seen someone saying, "Oh, I was fired. I'm so happy"? Y ahora que más necesitábamos, qué bendición. When we were so needy, what a blessing. ¿Quién se alegra? Who gets No, es una locura. happy? This is madness. Esto es una locura, pues todo el evangelio es una locura. The whole gospel is Bienaventurados los que lloran, madness. bienaventurados. blessed those who weep. Pero ahora dice por qué. But now it says why. No hay tanta locura porque ahora explica por qué una persona podría alegrarse en medio de las pruebas. ¿sí? There's an explanation here on why someone might rejoice in the middle of a trial. Dice, pues ya saben Because you know que la prueba de su fe that the testing of your faith produce paciencia. develops perseverance, patience. La prueba de su fe produce paciencia. The testing of your faith develops patience. A ver, ¿cuántos querían paciencia entonces? How ¿Sí many o no? wanted- ¿O ya no quieren? Patience or not anymore? No es que era una bendición para alcanzar, ya no quieren. Wasn't it a blessing? Bueno, el único problema que hay es que el método para desarrollarla The son las method to pruebas. develop patience is the trials. Entonces pida paciencia. So if you ask for patience, ¿Qué le dan? what are you going to get? Entonces ya no va a volver a pedir paciencia. Trials. So maybe you're thinking it twice now. Pida paciencia. La paciencia y la fe. Patience and faith. ¿Qué tiene que ver la paciencia con la fe? What's the link between the two of them? La paciencia puede bajar mucho el nivel de tristeza. Patience can decrease the level of sadness. Este tipo de paciencia This kind of patience, puede bajar tanto un nivel de tristeza natural it can decrease the natural level of sadness so much como la impaciencia añade sufrimiento al sufrimiento. as impatience adds up suffering A ver, to the suffering itself. Una persona que de por sí está sufriendo por algo, Someone who's suffering because of something, si se impacienta no sufre más. if it gets impatient, Que una persona la tienen que operar can we say it's not suffering anymore? y va y le dicen, mira, tienes cita en Someone's going to a surgery. mayo del 2014. Your appointment is in May 2014. ¿Y cómo va a ser posible? De que eso ya estoy muerto. How can it be possible? I'm going to die. Su I'm not su- going to bear this. Su impaciencia His añade sufrimiento al impatience sufrimiento. adds up suffering to the suffering itself. ¿Sí o no? Yes or no? Bueno, la paciencia Patience mitiga el mitigates sufrimiento y la tristeza. suffering and sadness. Entonces se arma, vamos a esperar en Dios, vamos a ver qué hace You Dios. say, I'm going to wait for God to act. Sorpréndeme, Señor. Amaze me, God. Y entonces, obviamente, pero la impaciencia añade más. But impatience adds up more suffering.
Qué lindo dice el Salmo 37:7. In Psalm 37 we can read, Confía callado en el Señor y espérale con paciencia. "Be silent before the Lord and wait patiently for him." Esto me gusta, oiga. ¿Confía qué? ¿Cómo? Callado. Be Ve, still before the Lord. ve que si hay respaldo bíblico para calladito más bonito. So there is biblical support to be silent. Usted creía que no había Biblia para eso. La teología la hay para calladito. Confía, ¿cómo? Callado. Es que qué habladera de Be still De ahí, before the Señor, Lord. de ahí yo no entiendo. De ahí entonces ¿para qué? Y la promesa es esa y usted me prometió, yo no veo nada, que cállate. It means stop complaining Nos pone, and la, endure. nos pone la cabeza así a todos, a los ángeles, a los querubines, a nosotros, a todos. You start complaining against anything. Confía callado en el Señor Be still before the Lord y espérale con paciencia. and wait patiently for him. La paciencia revela nuestra fe Patience reveals our faith en los planes, in the plans, omnipotencia in the almighty power, y el amor de Dios. and in God's love. Cuando usted se queda quieto esperando ahí, When you stay still, es todo un acto de fe. it is an act of faith. Está diciendo, yo puedo esperar porque yo confío en el poder de Dios I can wait because I trust in Confío en el God's amor de might, Dios. in his love, y en los planes que Dios tiene. and in the plans he has for my life. Y aún muchas veces uno puede estar parado diciendo, Señor, por cierto, no me gustan tus planes. And sometimes you can even say, "I do not like your plans, God. Me hubiera gustado más que lo hiciéramos de esta forma. I would have liked some other way to do things." Pero voy a confiar que sus planes, como siempre, son But I'm buenos. going to trust that your plans A are veces no nos gusta. better than what I can imagine. Sometimes we don't like it. A veces no nos gusta. Definitely. La mayoría de las veces no nos gusta. Most of times we do not like Pero the Dios plans. ha demostrado a través de los siglos que sus planes son perfectos. God has shown throughout the ages that his plans are perfect. Por raros, ridículos o peligrosos que parezcan No a matter veces. how silly or dangerous they seem to us. Entonces, no es que somos tontos esperando ahí, bueno, para un día agarro ya It is resignado. not that we're foolish and Esa no es la paciencia a nosotros. we wait there. That's not our patience. Yo me quedo ahí quieto, I stay there. no porque no pueda hacer nada, I stay still not because I cannot do anything. no porque no tenga otras salidas, tal Not vez. because I do not have a way out Es on que- my own. Es que confío en los planes de Dios. But because I trust in God's plans. Yo puedo esperar, I can wait. no importa el tiempo que pase. And it doesn't matter how long I have Dios to wait. dijo, Dios va a cumplir. God said he's going to fulfill his promises. Dijo la que fue conocida como la dama de hierro, fue conocida Margaret Once Thatcher, the ¿verdad? Iron Lady, the Prime Minister of Primera ministra de England. Inglaterra, ¿verdad? Y dijo alguna vez, soy extraordinariamente paciente she said, "I'm extraordinarily patient con tal de que al final me salga con la mía. in order to get what I want." Qué interesante, ¿qué quiere decir? Interesting. Si al final yo sé que gano, me espero lo que tengo que If esperar. in the end I win, Bueno, algo así I nos can sucede a wait. nosotros. Something similar happens to us. O sea, no nos resignamos como tontos que no tenemos nada que hacer, impotentes. We do not just stay there, not doing anything. Esa ventaja que a veces le podemos dar a la gente, está bien, tranquilo, yo me quedo ahí. The advantage we give to people when Es we por- give into our own rights Es porque sometimes confiamos is because we trust en que sus planes son perfectos. that God's plans are perfect. ¿En qué momento vamos a necesitar paciencia extraordinaria? When will we need extraordinary patience? Vamos a necesitarla con respecto a la gente. We are going to need it in regards to people. Dice, por ejemplo, Efesios 4:2, Ephesians 4:2, siempre humildes y amables, be completely humble and gentle. Be pacientes, patient, tolerantes unos con otros en amor. bearing with one another in love. Cuando hablamos de una persona, When we talk about someone, tal vez esta no es una frase común en Costa Rica. this might not be a common phrase in Costa En Rica. otros lugares la usan mucho. In some other places, Es it's cuando, used. cuando una persona le dice a otra, o hablando de otra persona, dicen es que es de mecha muy corta. It's when someone mentions that someone does not have a long quantity of patience. Enredo se hizo. Entonces, pero salió, ahí salió, ¿verdad?
A ver qué dijo, pues salió con el asunto, que eso es lo más importante. Es que la palabra mecha debe ser que no es muy fácil, ¿verdad? ¿Qué usaste? Un sinónimo ahí, ¿qué puso? O sea, ni parecido a esto que dije yo. Not even similar to what he said. Tengo que tenerle una paciencia. I have to be patient with him. ¿A qué le suena a usted? Dígame, ¿a qué le sonó? Si digo, mira, es que Juan Carlos tiene una mecha muy corta. If I say that someone is ¿A not qué very te sonó? patient, Explota muy rápido, ¿verdad? O sea, en la metáfora hace mención a una bomba que si usted la enciende tiene que salir en carrera porque ahí explota muy rápido. this phrase means that someone gets upset very easily. La paciencia Patience es una mecha muy larga. is having a long quantity of endurance. Una persona con paciencia bíblica, con la paciencia del Espíritu Santo, tiene una mecha muy larga. Someone with the biblical patience can endure No, a lot. no explota muy pronto. It does not burst. No se revienta muy easily. rápido. Es súper tolerante. No se revienta rápido. No explota con ligereza. It's very tolerant. Les decía que Aristóteles decía esto, que el hombre grande realmente era el que se vengaba. Aristotle said that the great men are the ones who get revenge. Para Aristóteles, el hombre que visualizaba Aristóteles era de mecha corta. Aristotle considered a man who did not have a lot of patience. Los discípulos de Aristóteles And his disciples son esos que dicen que se me subió el apellido, es que tengo un carácter muy fuerte, are those who say, I have a very strong character. So que yo no aguanto nada. Discípulos de Aristóteles. Los discípulos de Jesús tenemos la mecha muy larga. the disciples of Jesus, we can endure. ¿Cuándo necesitamos paciencia extraordinaria? When do we need extraordinary patience? En las pruebas. In trials. En las pruebas. Es el momento donde si usted no tiene eso, es una tragedia. And it's a tragedy if you don't have this. Y uno puede ver dos tipos de personas And we can see two kinds of people pasando exactamente la misma situación going through the same situation, y reaccionan absolutamente diferente. and they react differently. Dos personas les sucedió exactamente lo mismo. The same thing happened to two people. A dos hombres los deja la novia, los dos, y uno, claro, los dos sufren, They break up with the girlfriend. They both suffer. pero y usted el otro día lo ve ahí en los anonos haciendo equilibrio, y You see one of them close to commit suicide, el otro llora en su casa ahí, and the other one cries Raticos. at home, raticos, ¿verdad? Y cuando vienen visitas se limpia, pulls himself together. pone buena cara, o sea, la forcea, ¿verdad? A dos personas las echan del trabajo, hay que ver Two las people are reacciones. fired, and you can see the different reactions. Dos personas le niegan la misma cosa a los dos, y cómo pueden reaccionar tan diferente. So you can see two people going through the same difficult situations and reacting differently. Esta paciencia es la que hace que la adversidad no nos saque del curso. And this patience is the one that makes us endure before adversities. Cuando Santiago dice gócense en las pruebas, When James says, rejoice in your tribulations, tiene que entenderse bien, porque we need to understand this yo the no voy a right andar way. buscando meterme en enredos para gozarme. It does not mean that I'm going to look for trouble Dice, in order to rejoice. Gócense del resultado de las pruebas. It's saying rejoice in the results of your trials. No es exactamente que yo estoy contentísimo porque me van a operar y voy feliz. No, It no, does no, not no. mean that if I'm going to get a surgery, a critical one, I'm Pero very happy. sí puedo estar contento del resultado de mi confianza en Dios. Sé que a los que aman a Dios, que But todas las since cosas I know that everything works for good to those who love God, se gozan en eso, then I rejoice in the results. no en la prueba, Not in the trial itself, en el resultado de la prueba. but in the results. Así que no es fingir que es rico, me quedé sin trabajo y encima me chocaron el carro y das qué bendición. So it is not faking like, No está loco, oh, I'm ese- so happy that I was fired and Ese sí está loco. I was in a car crash. That's madness. Necesitamos paciencia, por ejemplo, esto es muy interesante, We need patience bajo aflicciones o persecuciones no merecidas.
when we are under persecutions that we do not deserve. Hay gente que tiene mucho problema con esto. And there are people with a lot of problems with this. Puede entender que le sucede algo malo porque hizo algo malo. They can understand something bad is happening to him because he did something wrong. Pero no entienden por qué le puede pasar cosas malas a gente buena. But he does not understand why good things can happen to bad people or bad things can happen to good people. Pero Pedro, por ejemplo, Pedro But decía, Peter decía, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? he said, but how is it to your credit if you receive a beating for doing wrongs and endure it? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, But if you suffer for doing good and you endure, esto ciertamente es aprobado delante this de is Dios. commendable before God. O sea, si sufrimos sin causa, sin razón, If we suffer without a cause, dice, pero si ustedes pueden soportar eso, if you can endure that, el oprobio, la venganza, vengeance, de humiliation, otras personas, la que te difamen o qué sé yo, si ustedes pueden being soportar eso, slandered, if you can endure that, eso es aprobado delante de Dios. that's commendable before God. Voy terminando. Let me finish. ¿Por qué es tan importante esta paciencia? Why is it so important, this Porque patience? hay un montón de promesas ahí en la Biblia. There are a lot of promises in the Bible. La Biblia está llena de promesas It's filled with promises. y muchas de estas son para todos. And many of those are to all of us. No todos las tienen. Not all of us have it. Algunos han logrado vivirlas y experimentarlas en su vida, hacerlas ciertas. Some have been able to live by them. Otras personas nada más la leen y dicen qué bonito. Some just read them and say, oh, how nice. En mi vida no sucede eso. This is not happening in my life, but I Ahora- like it. Oiga, ¿por qué? Tal vez esto explique por qué. And maybe there's an explanation. This is the explanation. Hebreos 6:12. Hebrews Dice- 6:12. A fin de que no os hagáis perezosos, We do not want you to become lazy, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia but to imitate those who, through faith and patience, heredan las promesas. inherit what has been promised. ¿Qué se necesita para heredar las promesas? What do you need to inherit the promises? Fe. Faith. ¿Y qué más? Y paciencia. Una es Patience. creerle a Dios, número One uno. is to trust God Y luego poder esperar and a being que able Dios, to el wait tiempo necesario para que Dios cumpla su for promesa. God to fulfill His promises in His own time. Y una más, pongámonos de pie. Let us stand up. La paciencia, Patience entonces se fragua en las pruebas. is made up in the middle of trials. Y las pruebas nos dicen realmente quiénes somos. And trials reveal our character. Mire, no hay nada, Dios bendiga las pruebas. God blesses, Porque Trials. primero nos hacen conocernos a nosotros mismos. because it's in trials where we meet ourselves Pero conocemos a la gente en las pruebas. and we really get to meet other people in the middle of trials. Yo le he dicho siempre a las parejas cuando vienen a consejería prematrimonial, I las have parejitas said que se to van a casar, couples for premarital advisory, siempre les digo lo mismo. Mire, I always tell them, ¿cuánto tienen de jalar y todo eso? for how long have you been dating? Tanto, un año, 6 A meses. year, 6 months? Y se conocen bien. Do you know each other well? And they say, oh, of course we do. A los dos nos gusta el azul y We like the blue color is our favorite. el helado de fresa. We like strawberry ice cream. Estamos listos ya para casar. We're ready to get married. Así, mire, ¿usted alguna vez ha visto a su pareja en crisis? Have you ever seen your couple in the middle of a crisis? ¿Cómo qué, más o menos? Like what? ¿No? ¿Alguna vez lo han despedido del trabajo Is he mientras being está con usted? fired No, no. or something? ¿Se ha enfermado alguna vez estando con usted? ¿No? Is he being ill? ¿Se le ha muerto un familiar cercano, alguien? A close relative has passed away. Usted no tiene la menor idea con quién se está casando. You don't know whom you're
marrying with. La gente la conocemos en las pruebas, en las We know crisis. people in the middle of trials, Porque las crisis tienen, y las pruebas because crises tienen and esa trials cualidad. have this quality. Mire, decíamos la otra vez, usted agarra un huevo crudo, You take a raw egg. es frágil y se quiebra con cualquier It's cosa. fragile and it's easily broken. Tírelo en agua hirviendo. Throw it into boiling water. ¿Qué le pasa? What happens? Se pone duro. It becomes hard. Ahora, usted agarra una zanahoria, es dura. If you take a carrot, Tírela al agua hirviendo. you throw it into boiling water, ¿Qué le pasa? what happens? Pero así hay It gente. softens. Así hay gente. Exactamente. And there are people just like that. Parecía muy dura, la pones en las pruebas y It seemed too hard, but in the middle of a como trial, una se deshacen. it breaks. Y algunos son como un huevo. Some are like an egg. Las pruebas los ponen más duros cada vez. In trials, they get harder and harder. ¿Usted qué es? ¿Un huevo o una zanahoria? So what are you? A carrot or an egg? Mejor pasemos a otra cosa. Voy a buscar otro ejemplo un día de estos, pero empezamos leyendo un versículo muy interesante y aquí es para lo que es más importante la We paciencia. started reading an interesting verse, and this is why patience is so important. Corramos con paciencia Let us run with perseverance, la carrera que tenemos por with delante. patience, the race marked for us. Cuando usted vino a Cristo le pusieron un número en la espalda When y you lo came to Jesus, matricularon you got your number and started the race, y estamos corriendo todos. and we're running, ¿Cuál es, all la of meta? us. ¿Cuál es la meta? ¿Hacia dónde vamos? Which is the goal? Where are we heading to? El apóstol Pablo se preocupaba, decía Pablo, mire, cuidado, no hagan trampas en la carrera. Paul the apostle said, do not cheat in the middle of your race. Decía, no sea que sean descalificados. Let us not be disqualified. Yo mismo, decía Pablo, I myself can be. yo que fui o he sido heraldo de muchos explicándoles todas have las been técnicas de la carrera y las a reglas. messenger, and I have explained everything to you. No sea que me descuide y yo mismo sea descalificado, decía Pablo. But I might be disqualified if I do not Dice- look out, take care. Esta carrera no es de velocidad. This is not a speed race. Cuando dice corramos con paciencia, entonces ¿qué está diciendo? When it says we must have perseverance, Si entendimos algo de esto, ¿qué if está diciendo? we understood this, what is it Es que saying? en la carrera, ¿qué van a ver? What are we going to find in the race? Obstáculos. Obstacles. Corramos con paciencia, decía Pablo, es no se rindan hasta que lleguen. Do not give up until you get there. O sea, cuenten de una vez que van a haber 1000 obstáculos en el You're camino. going to have a lot of obstacles, Que van a haber along the way. situaciones que los van a querer sacar del camino. situations to get you out of the Pero race. no pierdan los consejos de Pablo. Uno, puesto los ojos en el autor y consumador de la fe. La meta. Set your eyes in Jesus. O sea, no corran viendo para los lados. Do No, not look to other sides. no se distraigan con la gente que está aplaudiendo Do not get distracted with maybe even people cheering you up o con la gente que nos está insultando desde las graderías. or with people insulting you. Hay gente que se sale de su no se salga, usted siga corriendo ahí con Keep paciencia. on running with perseverance, Los ojos puestos en Jesús setting your eyes in Jesus, y en su actitud mental, and your attitude. detenerse o devolverse no existe. Stop or going back should not be in your mind. Y a veces iremos renqueando, And sometimes we can limp, a veces gateando, and sometimes we can crawl, pero nunca nos detenemos en esta carrera. but we must never stop in this race Nunca nos devolvemos en esta carrera. and never go back. Y sin esta paciencia sería imposible And literalmente. without this patience, it would be impossible. Tengo que decirle, Señor, de verdad necesito esto. We must say, Lord, I really need this. Y ya sé que no va a ser tan rápido It is not going to be that fast como aquel que oraba, dame paciencia, pero dámela ya. as the one saying, give me patience, but give it to me right now. No funciona. It doesn't work that way. Así no lo va a hacer el Señor. The Lord is not going to work that way. Pero entiendo que sin esto no voy a llegar a mi meta. Without this, I will not get there. Ni a las metas que tengo aquí en este planeta, And nor to the goals I have in this planet, ni a las que están más allá de aquí. and nor the eternal Okay. ones. Vamos a orar. Let us pray.
Señor, te damos gracias esta noche Lord, we thank you tonight porque aún estamos aquí, tenemos vida, because we're still here and we're alive. esperanza, And we have hope. y queremos pedirte ayuda. And we'd like to ask you for help. Señor, necesitamos este tipo de amor del que usted We habla need aquí. this kind of love you talked about. No nos queremos conformar con el amor natural que hemos sentido siempre, Not just the natural love we've felt con la simple simpatía que hemos sentido muchas or veces, sympathy for others. pero necesitamos un amor extraordinario, We need an extraordinary love, capaz no solamente de amar a los que nos aman, able not just to love the ones who love us, sino de amar aún a los enemigos. but even to love the enemies. Señor, y necesitamos gozo, And we need joy, pero no este gozo circunstancial not a circumstantial one que nos producen las buenas noticias that good news produce in us o las cosas agradables que nos suceden a veces. or nice things happening to us. Sino este gozo que no se pierde aún en medio de la aflicción, It's the joy that we do not lose even in the middle of affliction aún en medio de los problemas or in the middle of problems. y que nada pueda apagar nuestra sonrisa nunca. May nothing turn off our smile. Y necesitamos la paz, And we need peace. esa herencia que usted un día prometió a sus hijos. The inheritance you promised to your children. Estaba listo para irse usted de este mundo y dijo: You were ready to leave this world and you said, mi paz les dejo, I leave you my peace. mi paz les doy. I give it to you. Señor, yo quiero esa paz, I want that kind of peace. no la paz que experimentamos siempre, Not the one we always experience. la simple ausencia de conflicto The absence of conflicts. no es suficiente, Señor. That is not enough. Y de todas formas nunca habrá un momento donde esté ausente 100% el conflicto, And Señor. anyway, there will be conflicts around us Pero all the time. entendemos But we understand Que también aún en medio de las tribulaciones podemos tener esa paz. that even in the middle of tribulation we can have that Sobrenatural. peace, that supernatural peace. Y hoy, Señor, And tonight te pedimos que añadas a nosotros we ask you to add paciencia, patience, perseverancia, perseverance to our tenacidad, lives, Señor. courage. Que no podamos fácilmente reventarnos. May we not break so easily. Que no seamos hombres o mujeres de mecha corta, Señor. May we not be men and women that cannot endure. Volubles que cualquiera nos hace reventar por cualquier That cosa. anything can make us vary in our character. Que cualquier frase que nos digan nos quiebra, That Señor. any phrase can break us. Que cualquier crítica, cualquier insulto Any criticism or insult tiene la capacidad de hacernos reventar, Señor. has the capacity to break us, Señor, que seamos de mecha muy larga, Señor. make us be able to endure, Capaces de soportar toda clase de aflicción, peso sobre able to nosotros, bear affliction and burdens in our lives hasta alcanzar nuestras metas. until we get to our goal. Y a ti, Señor, que eres nuestra meta principal. And especially you, Lord, Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. help us in the name of Jesus. Amén. Amen. Y amén. Continuamos próximo viernes.